Hoy estamos a 14. Ouch. Les digo que prefiero los 15. Entonces no hay que destaparlos. Sí. Ok. Estamos a 14 de agosto de 2023. En nuestro curso de matemáticas 1. Ok. Y ya la sesión pasada introdujimos un concepto al final de la clase, un concepto fundamental de este curso. De hecho, es formalmente el primer tema del programa. Pero antes de retomarlo para continuar con esta temática, recordemos que es biomatemáticas, o sea, las matemáticas entendidas, aprender a entenderlas para poder estudiar sistemas biológicos. Y esto se relaciona con una aportación que hizo un médico, botánico, naturalista en el siglo XVIII, que creo que ya hemos mencionado. Su nombre formal sería Carl von era escandinavo, Carl von Linné. En esa época se usaba mucho que usaran su nombre latinizado, en latín. Carl Linnaeus. Castellanizado sería Carlos Linneo. Quien en 1735, lo traigo apuntado, no lo dejo a la memoria. Además, a mi edad y en mi estado, ya mi Alzheimer cada vez está peor. Publicó en latín una obra titulada Systema Naturae, Sistema Naturae o Sistema Natural, en el que formalmente lo que introduce es una obra pequeñita, 12 páginas, pequeñita, en la que empieza a organizar de manera organizada, perdón por el pleonasmo, empieza a organizar el conocimiento, más que el conocimiento, las plantas que eran reconocidas como independientes de otras, como grupos de plantas que se diferenciaban de otras, lo que ahora llamaríamos quizá especies, ¿sí? Las especies de plantas conocidas en Europa y quizá algunas en Asia, en África, quizá ya en América, 1735. Recordemos que el encuentro de dos culturas se dio en 1490. A partir de 1492, de manera paulatina, fueron los europeos llegando a diferentes lugares del continente ahora, después llamado americano. ¿Cómo se llamaba antes? Yo no sé. ¿Qué nombre tan raro para un continente? ¿No? Continente, yo no sé. Pero dicen que llegaron los vikingos primero, ¿cómo son? Que había varios asentamientos, no, creo para... Hay algunos restos que sugieren, sobre todo en el noreste de los Estados Unidos y sureste de Canadá, se han encontrado restos que sugieren en el terreno, que sugieren que ahí hubo edificación de algunas construcciones basadas en materiales vegetales, troncos, vamos, que no corresponderían a, por ejemplo, a cabañas, pero sí quizá algún tipo de refugio
para personas, datados hace aproximadamente 1000 años, datados, me di bien pocho, fechados, ¿sí? Se ha tratado de determinar la antigüedad de los restos orgánicos ahí encontrados mediante la cuantificación del isótopo 14 del elemento carbono, del átomo de carbono, en su isótopo 14, que es de las formas en las que existe el carbono como átomo en la naturaleza. El número atómico del carbono es 2, mentira, el número atómico es 6. Por lo tanto, su masa atómica debe ser 12. Es decir, está formado por 12 protones, de ahí el número atómico. Y para que esos 12 protones se encuentren en el núcleo atómico estable sin que se desmorone, pues se requiere la presencia de neutrones, que son responsables de la fuerza que mantiene al núcleo atómico unido, porque si tenemos puras cargas eléctricas iguales, ¿qué dice la ley de Coulomb? Cargas iguales se separan y mientras más cerca estén, mayor es la repulsión, la fuerza de repulsión. Entonces, si queremos poner 6 cosas positivas juntas, 6 cargas positivas juntas, se van a despegar. La forma de ahí habría que poner un pegamento, y el pegamento se identificó como una propiedad de las partículas descubiertas a las que se descubrió no tenían carga eléctrica, por eso le pusieron neutrones. Se vio que un componente de los neutrones es el responsable de mantener unido al núcleo atómico, a los protones. Por eso es que como lo descubrió algunos investigadores angloparlantes, a ese ente que mantiene pegado al núcleo atómico, a los protones en el núcleo, le llamaron gluones, de la palabra inglesa pegamento, glue, pegamento. Si hubieran sido españoles, argentinos, chilenos o mexicanos o cubanos, le hubieran puesto pegatones, ¿sí? Las partículas responsables de mantener pegado el núcleo. Y quien descubre le pone nombre, ¿sí? Ya lo vimos cuando mencionamos que un matemático germanoparlante, Gord Cantor, postuló la teoría de conjuntos numéricos, pues empezó a asignar símbolos y nombres a los grupos de números, a los números enteros les puso el nombre en alemán. Por eso el símbolo que usamos para el conjunto de los números enteros es la Z y no la E. En fin, bueno, entonces Carlos Linneo, en español, entonces en 1735 hace una compilación de las especies biológicas vegetales estudiadas por los botánicos hasta esa fecha y los empieza a organizar. Y la obra, les digo, la titula, es un folletín de 12 páginas, no lo digo en términos despectivos, no, sino más bien en cuanto a el tamaño del volumen editorial, titulado Sistema de la Naturaleza o Sistema Natural. Un sistema basado en las características de los organismos para empezar a organizarlos. Diríamos que sería no el primer sistema, pero sí el primero pensado de manera, un catálogo bien organizado en el que se pudieran identificar las semejanzas y diferencias entre grupos de plantas, una clasificación de plantas, una clasificación botánica, así lo titula. Y lo hizo precisamente buscando similitudes entre plantas y diferencias entre plantas. Agrupó plantas similares y las separó de plantas diferentes y formó diferentes grupos. Esto podría haber sido la primera concepción 150 años antes que Cantor para las matemáticas, del planteamiento de un razonamiento similar al que hizo en 1880, o publicó en 1883 Gord Cantor para clasificar los números, planteado y ahora llamamos la teoría de conjuntos numéricos. Pues lo que había publicado este naturalista, todavía no existía la biología, el siglo anterior a la fundación de la biología como ciencia, este naturalista
escandinavo, Carlos Linneo, para las plantas. Agrupó a las plantas en grupos semejantes o conjuntos. Entonces, es el concepto de conjunto llevado a la biología, al ámbito de la biología, al ámbito de la organización de lo que existe en el mundo vivo. Entonces, antes que un matemático, un biólogo pensó en algo similar para organizar la comprensión, quizá, del mundo vivo, inicialmente en plantas. Les decía que para ese año, pues el sistema Nature tenía pues, lo que cupiera, decía yo, en 12 páginas. 12 páginas, que para 1758 el mismo Linneo ya incluía en su edición del 58 del sistema teórico, fue algo que estuvo actualizando. Para 1758, es decir, más de 20 años después, más de 2 décadas después, ya incluía o clasificaba a 4.400 especies de animales y plantas. No, déjenme ver, no. 4.400 de animales y 7.700 de plantas. O sea, tenía paciencia de monje, tal Linneo, de plantas. Estamos hablando ya de más de 12.000 especies de seres vivos, en lo que ahora conocemos como 2 reinos, animalia y planta. No están ahí, por ejemplo, o no me se menciona que estén incluidos o que haya trabajado quizá con microscopía para poder incorporar a ese listado especies de microorganismos que ya se conocían desde al menos el siglo anterior por los estudios de... no, Lavoisier era químico. Lavoisier estudiaba gases y líquidos. Yo no tengo información, no he encontrado información, no he encontrado ningún texto o documento en el que mencione que Lavoisier se ha dedicado a lo que hacían los naturalistas todavía a finales del siglo XVIII, que fue en la época en la que vivió Lavoisier. Le tocó la Revolución Francesa y por eso le cortaron la cabeza. Como era blog del gobierno de la monarquía, pues se lo llevaron al baile. Es que la mayoría tenían puestos importantes, ¿no? En academias, porque pues era un privilegio el estudio y más. Nosotros necesitamos tener tiempo disponible para ponerte a hacer cosas inútiles. Para pensar. Sí, no, porque principalmente la gente de dinero en ese entonces era la que tenía el tiempo para realizar eso. ¿No? Sí. Dicen por ahí que la filosofía es para gente con buena capacidad monetaria, ¿no? Porque Pues la sí. gente que no tiene, pues está trabajando, está haciendo otra cosa. Mira, y aún en tiempos actuales, yo cuando veo la obra de algunos colegas contemporáneos míos o anteriores, y todo lo que han hecho, o todo lo que hicieron en su momento, me pregunto, bueno, y es que, por ejemplo, en casa tenemos un perro, tuvimos 7 gatos, ahorita quedan 6, y aparte 2 hijas. Entonces no sé a quién dedico más tiempo. Pero cuando leo las obras de Darwin, o más leo ya en el siglo pasado, que fue mi siglo realmente, de formación profesional y cuando me involucré en otras cosas, yo me pregunto, gente del siglo pasado, gente como Jacques Cousteau, que fue uno de mis role models de las esas dices, ay, quisiera hacer algo parecido, no exactamente eso. O tengo aquí otro libro, que lo traje para la clase de ecología, La vida en la Tierra, de David Attenborough. David Attenborough, es probablemente no sé si es el guión o la transcripción de una serie documental del mismo título presentada por David Attenborough. Sí, que trabaja en la BBC y es ¿qué sería David Attenborough?
Pues escribió ese libro, hizo la serie de televisión La vida en la Tierra y ha hecho un montón de... Desde que tenía como 20 años fue de los primeros exploradores que tenían cámaras para documentar las selvas, entonces fue de los primeros que llevó como documentales. Era biólogo. ¿Era biólogo? Bueno, es biólogo, todavía vive. Hace poco lo nombraron caballero de la corona británica, Sir David Attenborough. Él es biólogo, no recuerdo en qué universidad británica estudió, y se le ocurrió dedicarse a comunicar la ciencia, inicialmente la biología, y de ahí es a lo que más se ha dedicado, a la popularización o la difusión o la divulgación del conocimiento, principalmente en el ámbito de la biología o diríamos que de la naturaleza en general. Si bien es como buen biólogo, pues no niega la cruz de la parroquia, anglicana por supuesto, no sé si profesión o no, pero de hecho es uno de los mayores defensores a nivel público de los ambientes naturales. Y es uno de los que más hace llamados a que tengamos ese tipo de conciencia, información y conciencia. Para eso lo hace, para que la gente conozca. Y como decía Cousteau, la gente no ama lo que no conoce. Por eso es que él, siendo un oficial de la Armada, de la Armée Française, de la Armada Francesa, él era marinero de las Fuerzas Armadas Francesas. Realmente él quería ser aviador naval, pero luego aprendiendo a volar tuvo un accidente y eso le impidió seguir volando, y entonces se dedicó a navegar. Después de la Segunda Guerra Mundial consiguió quien le comprara un barquito, él lo adaptó. Antes de eso él ya, mientras estaba estudiando para ser oficial naval, se aficionó al cine y de hecho ya falleció, fue el inventor de la cámara de cine submarina, subacuática. También era como un ingeniero, ¿no? Porque diseñó mecanismos para bucear o tenía nada más ideas y en su libro dice que él las diseñó y que así, pero lo escribió, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo escribí, yo digo que fui yo. Sí. No, en realidad fue un trabajo en colaboración de dos personas, alguien que sabía del mar, alguien que había practicado el buceo con escafandra y libre en apneas. ¿Sí? Ya existían los equipos para hacer bucitos, vamos a decir, para hacer el snorkeleo. Y había, de hecho ya se habían inventado algunos dispositivos para poder respirar debajo del aire, debajo del agua, pero lo que se usaba era oxígeno puro. O sea, se obtenía oxígeno, se purificaba y se metía en cilindros. Un problema es que el oxígeno puro puede llegar a ser tóxico. Entonces, y más cuando uno se mete abajo del agua, cuando uno recibe presión hidrostática, al aumentar la presión hidrostática se aplica, bueno, uno entiende la ley de, no la de Gay-Lussac, es una ley de los gases, ¿en qué nombre? Me la sé, aunque olvido luego los nombres de los autores. Y eso que lo estudié en física y lo estudié en buceo. Bueno, se aplica la ley que describe que la solubilidad de gases en agua en particular y de hecho en cualquier líquido en el cual sea admisible, la solubilidad de un gas en agua depende de la presión. Es directamente proporcional a la presión del medio líquido. Entonces, al aumentar la presión hidrostática, aumenta la solubilidad del gas correspondiente, en este caso oxígeno, y puede llegar a alcanzar concentraciones tóxicas. Porque el oxígeno en sí es tóxico, o sea, es muy oxidante, es oxígeno. Entonces, por eso es que a los buzos, desde el siglo, no sé cuándo se inventó formalmente el buceo, con escafandra, con manguera ya, con aire desde la superficie, respiraban precisamente aire atmosférico, es decir, 20 y tantos por ciento de oxígeno, 70 y tantos por ciento de nitrógeno, a través de la manguera. Algo que sucede es que al aumentar la profundidad, aumenta la presión y entonces
el nitrógeno que viene en el aire atmosférico aumenta su solubilidad a mayor presión y es más soluble que el oxígeno. Entonces puede llegar a aumentar la concentración de oxígeno disuelto en plasma sanguíneo conforme más profundo bajas, y conforme más tiempo estás abajo del agua le das más tiempo al nitrógeno de irse disolviendo en el plasma sanguíneo. Cuando vas a salir tienes que salir despacio, porque tienes que darle tiempo a la circulación de la sangre para que a través de la exhalación y la disminución de la presión hidrostática, el nitrógeno que se disolvió se salga de solución otra vez a fase gaseosa y puedas exhalarlo a través de la exhalación. Si no lo haces, si sales muy rápido, no das tiempo a que el nitrógeno lo exhales, y sin embargo sí está saliendo de solución. Se deja de estar como gas disuelto en la sangre y se empiezan a formar burbujas de gas de nitrógeno en el plasma sanguíneo. Y eso puede provocar que las arterias y las venas, donde son más delgadas, se tapen, como no sé si han intentado bombear agua en algún sistema con bombas hidráulicas. Si no le sacan todo el aire a la manguera a través del líquido agua que quieran bombear, el agua no fluye porque se forma un tapón con las burbujas de aire que queden adentro de la manguera. Por eso es que cuando uno quiere bombear agua, por ejemplo, a una parte alta de un edificio, tiene que purgar la tubería o la manguera, el ducto. Purgar es quitar todo el aire, reemplazarlo pues solamente por líquido, y entonces el líquido puede fluir. Si quedan burbujas de aire en el ducto, tubo o manguera, se hace un tapón y el agua no fluye. Eso pasa en las arterias y en las venas. Y se forman primero los émbolos, se llaman, o sea, un tapón. Se produce una embolia, no por un coágulo, que ese es otro mecanismo que puede provocar taponamiento de arterias y venas, o sea que sangre coagulada, que es como piedras casi, han tenido costras de raspones en la piel. Entonces, imaginen eso adentro de un vaso arterial o venoso. Sí. Eso es lo que provoca lo que son infartos cerebrales, que es cuando ya no pasa la sangre, no llega oxígeno a esas células y se mueren. ¿Sí? No, eso sería un aneurisma. ¿Sí? No, es simplemente un infarto, un taponamiento de un vaso sanguíneo, que puede ser vena o arteria. ¿Sí? Si es en el cerebro, pues ya no le llega sangre, no llega oxígeno a esas células y empiezan a morir por hipoxia, por falta de oxígeno. Si sucede en algún vaso cardíaco, entonces se produce un infarto que puede provocar la muerte de algunas de las fibras musculares del corazón, y si es mucho o si es en zonas importantes, el corazón deja de funcionar y la persona muere porque ya no hay bombeo. Puede suceder en cualquier otra parte del cuerpo, y esa parte del cuerpo empieza a morir por hipoxia, por falta de oxígeno. Bueno, puede suceder porque se formen no tapones por coágulos de sangre, por grupos de sangre que han coagulado, sino por burbujas de aire, en particular de nitrógeno. Se le llaman aeroembolias. Puede provocar daño no muy grave en las personas que terminan con alguna lesión, tal vez no muy grave, o puede matar al buzo o a la buza. De hecho, uno de mis amigos que llegó a ser hidrobiólogo, que llegó a ser buzo industrial, Manolo, ¿por qué Manolo? Llegó a tener lesiones en la espalda. Buceó como por 30 años, y en más de una ocasión de haber hecho tonterías y pues iba a tener algunas lesiones por aeroembolia. No lo mató, lo que lo mató fue el tabaco. Cáncer pulmonar. Manolo. Empezó a fumar en la secundaria. Nos conocimos en la primaria. Luego él estudió aquí hidrobiología y estudié biología experimental. ¿Qué edad tenía?
Mi edad era compañero, fuimos compañeros en la primaria. Murió en 2017. Era un año mayor que yo. Él tenía 57 años. Estaba bien chavo. Yo tengo 62 ya ahorita. Nunca he fumado. Y sí hice buceo. Por eso yo me acuerdo de cómo usar la ley de los gases, aunque no me acuerdo del autor. ¿Sí? Ok, bueno. Además, a mí lo que más me interesa son los conceptos más que homenajear a los científicos del pasado. A veces sí vale la pena, ¿no? Como a Linneo, como a Darwin. Bien, bueno. Darwin, de hecho, se basa en esto para postular su teoría, que es una de las teorías fundacionales de la biología como ciencia. Por eso es que Linneo no podemos calificarlo como biólogo, porque no lo era botánico, estudiaba plantas y además era médico. Muy común en los médicos del pasado porque las plantas eran usadas para fines terapéuticos medicinales, funcionara o no. Había mucho de mito que a la fecha sigue en cuanto a el uso de plantas para tratamientos médicos. Algunos sí son ciertos, de hecho algunos medicamentos se han derivado del conocimiento de los componentes químicos de las plantas, principalmente, que tienen efectos a nivel bioquímico y por lo tanto tienen efecto terapéutico. También de cualquier manera se debe tener cuidado, porque cualquier sustancia, así como el oxígeno llega a ser tóxico, cualquier sustancia puede llegar a ser tóxica, depende de la concentración en el organismo que lo consume. Okay. Entonces, podríamos decir que la teoría de conjuntos nace en biología antes que la biología misma, al menos el concepto, la agrupación dimos una definición de teoría de conjuntos y la vamos a revisar después. De hecho, esta misma forma de pensar, este mismo sistema de pensamiento que usó Linneo, luego lo usó, ya lo revisamos, como una de las teorías fundacionales de la biología, lo usó Gregor Mendel, ...100 años después, bueno, un poco más de 100 años después, 1752, 100 años después, se presenta la teoría de evolución por selección natural postulada por Darwin, leída por Wallace de la Linnean Society, ya lo mencionamos, en 1858. Fíjense, 100 años después de esa edición del Sistema Natural de Linneo. Pero Gregor Mendel dijimos que fue en 1864 cuando publicó 65, mejor corrijo, 1865, cuando publicó los experimentos en la hibridación de las plantas. Entonces aquí vamos a poner aquí los experimentos, que son la base mediante la cual se postula la teoría genética. Ya dijimos que esta es una teoría matemática, ¿sí? Entonces, podríamos decir que aquí lo que tenemos son conjuntos de organismos, algo semejante a la teoría de conjuntos, se usa como sistema de pensamiento para organizar el mundo biológico, y Mendel postula, 100 años después, una teoría matemática fundamental para la biología. La teoría genética es una teoría matemática. De hecho, numérica. Ya revisamos el tipo de números que usa Mendel para poder hacer su planteamiento de cómo se transmiten a través de la reproducción en las diferentes generaciones los caracteres de padres a hijos a nietos. Los diferentes caracteres biológicos que distinguen a las especies, por ejemplo, una de otra, donde menciona que como unas características de su modelo experimental, las plantas experimentales deben necesariamente poseer características diferenciadoras constantes.
Y eso también entonces está o forma parte del concepto ya formal de lo que es un conjunto en teoría de conjuntos planteada por Georg Cantor. Dijimos entonces que Georg Cantor en 1883 postula la teoría de conjuntos aplicada a la comprensión del concepto de número, de en cuenta que hay diferentes tipos de números, y aplica esta forma de pensamiento para entender o explicar los distintos tipos de números que hay, porque se distinguen por características, como dijo Mendel, diferenciadoras constantes. Por ejemplo, un número irracional siempre es un número irracional y se distingue de un número racional. Los números enteros se distinguen de los números racionales fraccionarios. Entonces, los números poseen características diferenciadoras constantes. Frase escrita por Mendel respecto a las plantas que él estudió. Entonces vemos cómo el pensamiento matemático está implícito y explícito en ocasiones en el desarrollo de la biología como disciplina para el conocimiento de la naturaleza, en particular, por supuesto, de los seres vivos. Es por eso que debemos tener bien clara la definición de lo que es un conjunto en términos de la teoría planteada por Georg Cantor, que podría ser ese mismo concepto, aunque desarrollado para la matemática. Los conceptos descritos en teoría de conjuntos serían aplicables, por ejemplo, a la biología, a los fenómenos biológicos y a los entes biológicos. ¿Por qué? La definición de conjunto, ya la leímos, está en el documento que revisamos anteriormente, también está en este nuevo documento, que es el documento titulado, lo pueden también descargar, recuerden, del sitio web o del CIPI, ya de hecho ya lo subí a los recursos donde están los documentos del CIPI, lo pueden descargar de cualquiera de los dos, teoría de conjuntos. El archivo, en realidad, para cuestiones de nombres de archivos digitales, ¿sí? Tanto de mantener siempre los nombres lo más compactos posibles, con el mero número de caracteres, pues aproveché la traducción de este concepto o este nombre, que son 3 palabras, es una frase, teoría de conjuntos, que queda más breve en inglés, set theory, y además sin espacio en medio. Así es como se llama el documento. Está entonces como settheory.pdf. Entonces nada, lo voy a poner aquí como para que quede el dato registrado. El archivo del documento, del nuestro, no del de Cantor, es conjunto. Set es conjunto en inglés. No me acuerdo si le puse doble T o una sola T, porque formato tendría que ser settheory.pdf. Y aún así me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. ¿Le puso doble T? Sí, se puso doble T. Ah, muy bien. ¿Ya lo descargaste? Sí, ya la descargué. Ah, qué bueno. Eso me gusta mucho. Ok. Entonces, aquí volví a redactar la definición de conjunto, pero una definición a la que llamamos intuitiva. Si le preguntamos a cualquier persona allá afuera qué es un conjunto, me dice, pues un bajo, un requinto, pero no estoy hablando de conjunto musical, aunque también puede ser un conjunto musical, se puede distinguir de un conjunto de baile. Sí, los conjuntos musicales tienen instrumentos, los conjuntos de baile tienen gente que baila, bailarines y bailarinas. Bailadores, dirían en otros lados. Un conjunto coral, no me refiero a un organismo subacuático marino, no. Un conjunto coral es un conjunto que hace música con voces. El instrumento musical es la voz humana. Un coro sería el nombre popular.
un conjunto coral, nada más que se distingue de un coro, un conjunto coral, porque igual que un conjunto musical puede estar formado por instrumentos iguales o diferentes, hay conjuntos corales en los que se caracteriza por tener diferentes tipos de voces cantando piezas musicales. Por ejemplo, un barítono, un bajo y un tenor y un contratenor, por ejemplo, o contrabarítono, porque estoy viendo que sexista porque estoy hablando de voces masculinas. En el caso de las voces femeninas, a la voz más aguda se le suele llamar soprano. Ahí me parece que es una cuestión de prejuicio sexista por parte de quienes desarrollaron la música como arte, porque a los hombres que cantan con voz aguda no les dicen sopranos, les dicen contratenores. Es que si no dicen, es que tiene voz de pito, no, tiene voz de soprano. Incluso en instrumentos de viento, a los instrumentos de viento antiguos se les nombra por los tonos de sonido que emiten, graves o agudos, de la misma manera que a las voces femeninas en los coros. Curiosamente sí le llaman tenor a la voz más aguda, se le llama soprano. En el caso de ustedes estudiaron música en la secundaria, ¿todavía les tocó? No, ya no les tocó. ¿A ti sí te tocó? ¿Y te tuvieron tocando la chincha flautita? No, tocaba mandolina. Bueno, ya fue diferente. No, a mí sí, de hecho fui de las primeras generaciones a las que nos dijeron que teníamos que aprender a sonar como carro de camotes. A veces así nos salía. La flauta que se hizo oficial en la escuela secundaria en México era la flauta dulce soprano, precisamente, porque hay flautas dulces, las tradicionales son de madera, son las antiguas, no existía el plástico durante la Edad Media o el Renacimiento, todos los instrumentos de viento eran principalmente hechos con madera, después empezaron a trabajar los metales y pudieron hacer ya cornos y trompetas metálicas, pues inicialmente los instrumentos de viento se hacían con madera o con animales, huesos o conchas. Ya ven, en el caso de la música tradicional prehispánica, un instrumento muy común es el caracol, y se usan caracoles diferentes para diferentes tonalidades de música. Bueno, entonces les digo así, por ejemplo, en las flautas dulces está desde la flauta piccolo, que es la que suena más aguda, o luego sigue la piccolo o sopranino, le dicen, o sea, soprano pequeño. Luego sigue la soprano, luego la media y luego la tenor. En fin, bueno, okay. Pasa que hubo un tiempo que tuvimos un conjunto de música medieval, de hecho, y era un conjunto de vientos, maestro. Era de flautas, básicamente. Bueno, entonces, un conjunto, definición intuitiva, si le preguntamos a cualquier persona, quizá diría algo similar a esto. Un conjunto es cualquier colección de objetos determinados, así con características determinadas, distintos de otros, de nuestra percepción o nuestro pensamiento. Es la definición que leímos la vez pasada. Es una definición intuitiva, pero formal, ya, como está redactada en el documento, presentada por Cantor. La voy a leer literalmente. Un conjunto, en su definición intuitiva, es un conjunto de cualquier colección C de objetos determinados por Y, distintos de X, de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que se denominan elementos de la colección, reunidos en un todo. Decíamos que pueden ser producto del pensamiento abstracto. Mencionaba yo en la clase pasada y está grabado, sí quedó, hadas azules o duendes morados. ¿O lo dije al revés? No me acuerdo. Ahí está el video para que lo confirmen. Bueno,
La definición formal ya hecha por Cantor es una colección en un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento llamados los elementos del conjunto. Punto. Una colección de plantas nos da un conjunto de plantas. Una colección de animales nos da un conjunto de animales. Una colección de seres vivos nos da un conjunto de seres vivos. Podríamos decir que hoy en día, de lo que ha evolucionado desde 1735 hasta 2023, la clasificación de organismos que ya no se hace solamente por sistemática y taxonomía, sino por cladística, eso lo estudiarán ustedes más adelante, tendría que ser más un derivado de esto, digamos que es como los que dicen, cuando a uno lo ven leyendo El origen de las especies de Darwin, dices, ay, sigues ahí, sigues con Darwin, pero si ya está superando el neodarwinismo, sigue siendo válido. Sí, está mejorado. El mismo Darwin hizo 6 ediciones de su obra titulada sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la búsqueda, etcétera, etcétera. El título es larguísimo, el verdadero. Aquí este título que aparece aquí está abreviado. Para que quede registro, dice aquí que el título original de la obra es, y no está completo, dice On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Sería entonces en español sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Aquí no está escrito. Y le falta el subtítulo, En la lucha por la supervivencia. Eso, si acuden a la edición original, bueno, a la impresión original de cualquiera de las 6 ediciones, van a ver el título completo. Pues el mismo Darwin estuvo corrigiendo su obra. El conocimiento científico no es fijo, se va enriqueciendo con nuevos hallazgos, observaciones o experimentos, ¿sí? Observaciones de campo o experimentos en laboratorio o en campo, que pueden enriquecer la cantidad de conocimiento o incluso corregirla cuando a través de más observaciones y más experimentos vemos que lo primero que habíamos dicho pues no era exacto o preciso, había errores y los corregimos. Por eso es que el conocimiento científico no es dogmático. Primero, porque se basa en la evidencia que se presenta, verificable, y además se vale corregir, más se debe corregir cuando se encuentran datos que no cuadran con nuestra teoría original. La teoría de genética misma de Mendel, presentada en 1865, se ha ido corrigiendo, enriqueciendo y mejorando. Hoy en día no estudiamos solamente la genética mendeliana, estudiamos los hallazgos adicionales desde 1865 hasta este año, vamos a decir. Igual en la teoría, en el resto del conocimiento biológico y por lo mismo también en la matemática. Bueno, continuemos. Bien. Así es que la teoría de conjuntos planteada originalmente en 1883 por Cantor, así mismo también se fue mejorando, corrigiendo. Y por ejemplo se empezaron a hacer postulados que se convirtieron en fundamentales, aunque suena curioso, hasta cierto punto, que esto es cierto, que la teoría de conjuntos es cierta, de hecho está desde el trabajo previo de Linneo. Postula que se pueden agrupar cosas semejantes o con características compartidas en grupos que los distinguen de otras cosas. De entrada estamos separando a los animales de las plantas. Las plantas, todas las plantas son fotótrofas. Los animales, no. Los animales son quimiótrofos, se alimentan de materia. Las plantas se alimentan de luz y materia. Dióxido de carbono, agua son materia. Si nosotros intentamos hacer eso, pues morimos. Y por más que nos tiremos ahí a tratar de no funciona.
No lo intenten, puede ser grave para su salud. Pero asimismo hay características que comparten. Entonces podemos agruparlos como organismos, como seres vivos. Por ejemplo, ¿qué características comparten? La teoría previa a la de Mendel y la de Darwin, fundacional de la biología, es la teoría celular. Todos los organismos están formados por células, plantas, animales y microorganismos también. ¿Sí? Y otras cosas que también han ido saliendo por ahí. Por ejemplo, antiguamente se clasificaban como plantas unos que ahora sabemos por los estudios genéticos moleculares, ya no de Mendel, sino moleculares, que no son plantas y que incluso se parecen, porque se han hecho los árboles evolutivos, y se parecen más a los animales. Los hongos, estamos más genéticamente y evolutivamente relacionados con los hongos que con las plantas. Nuestro ancestro común es más reciente con los hongos que nuestro ancestro común con las plantas. Y todavía cuando estudié yo la primaria, los hongos estaban aquí, los estudiamos en la clase de ciencias naturales como parte de las plantas. Todavía mucho tiempo después los botánicos decían, no, son nuestros, no, son de los micólogos. Entonces, los micólogos se separan de los botánicos al comprender que los hongos no son plantas. E incluso posteriormente se encuentra que otros que estaban clasificados como hongos no son hongos, son otra cosa. Y así, por ejemplo, hoy en día sabemos que hay algunos organismos que se mueven como los animales, pero que se alimentan de luz. Son fotótrofos. Sí, cierto, son microscópicos. Como la euglena. Bueno, no sé si he escuchado que es como una babosa marina que hace fotosíntesis también para complementar su... Es que también ahí también deberíamos meter a los corales. Sí, ¿verdad? Son animales. Sí, pero ¿un coral es un animal o es una planta? Pero también hace... Pero sin la planta no vive. Es una colonia. Son organismos coloniales. ¿De cuál colonia? De la colonia Roma. No. Son colonias de animales en los cuales viven en regímenes biológicos de condominio. No, simbióticos. Son simbiontes. Para hacer coral. Si el alga puede vivir solita, pero no puede hacer un edificio coralino. Para hacer el edificio coralino se requiere el socio capitalista, el socio animal, el microorganismo animal. Entonces, es lo interesante de la biología, que te parte el esquema. No es blanco o negro. No es uno u otro y no hay opciones. Pues, ¿qué crees? Que sí las hay. Hay variantes. La variedad biológica, que fue el fundamento de la teoría de la evolución de Darwin.